Bienvenidos a nuestro primer informativo de este año de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 17 de enero del 2024 y estos son nuestros titulares. El pasado 18 de diciembre, el Vaticano publicó una declaración por la que se aprueba la bendición de parejas irregulares, incluidas las homosexuales. El cardenal Müller publicó el día 21 un largo artículo sobre la declaración, en el que rechaza la posibilidad de bendecir parejas irregulares. El cardenal Sarah también criticó Fiducia Supplicans, afirmando que se trata de una herejía, lo cual implica directamente al Papa, que ha permitido su publicación. Muchas conferencias episcopales y obispos en particular se han manifestado en contra de la declaración, pero sobre todo han sido los africanos los más críticos. La bendición de parejas irregulares, que fue prohibida por la Iglesia en el 2021, ha sido aprobada ahora por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, con la firma del Papa. El 18 de diciembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el cardenal Fernández, publicó la declaración Fiducia Supplicans, por la que se permite bendecir a parejas irregulares, incluidas parejas homosexuales. La propia declaración reconoce que el mismo dicasterio lo prohibió en 2021. El motivo por el que ahora se cambia de prohibición a permiso es, según el dicasterio, porque se ha entendido mejor lo que significan las bendiciones, creando un nuevo tipo de ellas, a las que denomina bendiciones populares, y en las que sí sería posible bendecir a parejas sin casarse. El documento insiste en que el matrimonio es sólo la unión de un hombre y una mujer abierto a la transmisión de la vida. Entre otras cosas, el documento afirma lo siguiente: no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. En la oración breve que puede preceder esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutuos, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. De todos modos, precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. En cambio, tal bendición puede encontrar su lugar en otros contextos, como la visita a un santuario, el encuentro con un sacerdote, la oración recitada en un grupo o durante una peregrinación. De hecho, mediante estas bendiciones, que se imparten no a través de las formas rituales propias de la liturgia, sino como expresión del corazón materno de la Iglesia, análogas a las que emanan del fondo de las entrañas de la piedad popular, no se pretende legitimar nada, sino sólo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Ante el escándalo producido por esa declaración, Doctrina de la Fe publicó el 4 de enero una nota de prensa, también firmada por el cardenal Fernández, en la que, entre otras cosas, insistía en que las uniones irregulares no quedaban legitimadas con estas bendiciones. Cada obispo local, por su función propia, tiene desde siempre la potestad del discernimiento in loco, en ese lugar tan concreto que él conoce más que otros porque es su rebaño. La prudencia y la atención al contexto eclesial y a la cultura local podrían admitir diversos modos de aplicación,
pero no una negación total o definitiva de este paso que se está proponiendo a los sacerdotes, dice la nota de prensa. El cardenal pone un ejemplo. Dado que algunos han expresado que les cuesta entender cómo podrían ser esas bendiciones, imaginemos que en medio de una gran peregrinación, una pareja de divorciados en nueva unión le dicen al sacerdote: por favor, denos una bendición. No conseguimos empleo, él está muy enfermo, no tenemos casa, la vida se nos vuelve muy pesada, que Dios nos ayude. En ese caso, el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta: Señor, mira a estos hijos tuyos, concédeles salud, trabajo, paz, ayuda mutua. Libéralos de todo lo que contradice tu evangelio y concédeles vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de los dos. Son 10 o 15 segundos. Por si quedaran dudas, la declaración agrega que cuando la bendición sea pedida por una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Se entiende, por lo tanto, que no debería realizarse en un lugar destacado del templo o frente al altar, porque eso también crearía confusión, concluye la nota de prensa. Tras la declaración aprobando las bendiciones a parejas irregulares, las reacciones en contra fueron inmediatas. La del cardenal Müller fue la que más argumentos dio. 3 días después de publicada Fiducia Supplicans, el predecesor del cardenal Fernández al frente de Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, publicó un largo y razonado artículo rechazando la posibilidad de bendecir parejas irregulares. Entre otras cosas, Müller afirma que con las bendiciones a las parejas irregulares no se bendicen solo a personas pecadoras, sino que al bendecirse a la pareja se bendice la relación pecaminosa en sí misma. Ahora bien, Dios no puede enviar su gracia sobre una relación que se opone directamente a Él y que no puede ordenarse en un camino hacia Él. La relación sexual extraña al matrimonio no puede acercar a los hombres a Dios y no puede, por tanto, abrirse a la bendición de Dios. Por eso, aun cuando se realizara esta bendición, su único efecto sería confundir a las personas que la reciben o que asisten a la bendición, que pensarían que Dios ha bendecido lo que Él no puede bendecir. Es verdad que el cardenal Fernández ha aclarado que no se está permitiendo bendecir a la unión, sino a la pareja. Pero esto es jugar con los conceptos, pues la pareja se define precisamente por su unión. La dificultad de bendecir la unión es especialmente clara en el caso de la homosexualidad, pues la bendición, en la Biblia, tiene que ver con el orden creado por Dios, que Él vio que era bueno. Este orden se apoya en la diferencia sexual de hombre y mujer, llamados a ser una sola carne. La bendición de una realidad que se opone a la creación no solo no es posible, sino que constituye una blasfemia. El sacerdote que bendice estas uniones está presentándolas, con sus gestos, como un camino hacia el Creador. Por tanto, comete un acto sacrílego y blasfemo contra el designio del Creador y contra la muerte de Cristo por nosotros para llevar a plenitud el designio del Creador. Esto implica también al obispo diocesano. Este, como pastor de su iglesia local, está obligado a impedir que estos actos sacrílegos sucedan, o se haría él partícipe de ellos y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. El cardenal Sará ha ido más allá que el cardenal Müller y ha calificado de herejía Fiducia Supplicans, con lo cual acusa al Papa, que ha sido quien la ha permitido. Una declaración reciente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dice el cardenal Sará en un artículo publicado el 6 de enero, publicada con la aprobación del Papa Francisco por su falta de claridad, no ha hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones. Tras recordar lo que enseña la Biblia y el Catecismo sobre las relaciones homosexuales, el cardenal advierte que cualquier acción pastoral que no recuerde esa verdad objetiva fracasaría en la primera obra de misericordia
que es el don de la verdad. Debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han hecho esta obra de verdad, en particular a las de Camerún, Chad, Nigeria, etc., cuyas decisiones y firme oposición a la declaración Fiducia Supplicans comparto y apoyo. Debemos alentar a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a cada obispo a hacer lo mismo. Al hacerlo, no nos oponemos al Papa Francisco, sino que nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y a la tradición católicas. El organismo que une a todas las conferencias episcopales de África ha rechazado la aplicación de Fiducia Supplicans en ese continente. El cardenal Ambongo, presidente del organismo que agrupa a todas las conferencias episcopales de África, fue muy crítico con Fiducia Supplicans desde el primer momento y pidió una respuesta común de parte de toda la Iglesia en el continente. Esa respuesta llegó el 11 de enero. Los obispos africanos recuerdan la enseñanza bíblica que condena las relaciones homosexuales, llegando a citar incluso el castigo a Sodoma y Gomorra por tales prácticas, y advierten que en el continente africano la bendición de parejas homosexuales es inaceptable porque se consideran intrínsecamente corruptas. Las conferencias episcopales prefieren en general, cada obispo siendo libre en su diócesis, no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Esta decisión se basa en la preocupación por la posible confusión y escándalo dentro de la comunidad eclesiástica. Para respaldar esta posición, una gran mayoría de las intervenciones de los obispos africanos se basan, sobre todo, en la palabra de Dios. Además de esas razones bíblicas, el contexto cultural en África, arraigado profundamente en los valores de la ley natural con respecto al matrimonio y la familia, complica aún más la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo. En resumen, las conferencias episcopales de África, que han reafirmado fuertemente su comunión con el Papa Francisco, creen que las bendiciones extralitúrgicas propuestas en la declaración Fiducia Supplicans no pueden llevarse a cabo en África sin exponerse a escándalos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación creada en la Iglesia tras la publicación de Fiducia Supplicans. Un sociólogo norteamericano, Joseph Overton, teorizó sobre la forma de conseguir que algo que en un momento dado resultaba impensable que se pudiera aprobar por la legislación de un país, terminara por convertirse en algo tan popular que los políticos lo pudieran aprobar, lo pudieran legislar. Para Overton, su método se denominó precisamente la ventana de Overton. La cuestión estaba en hacerlo muy poco a poco, con un proceso de ingeniería social a través del poderoso influjo de los medios de comunicación. La opinión pública iba lentamente cambiando, de tal manera que, al margen incluso de lo que los políticos personalmente creyeran, estos podían aprobar unas leyes que antes hubieran resultado simplemente escandalosas. No es que los políticos influyeran demasiado, quizás sí, pero Overton sostiene que en realidad hay otras fuerzas mucho más poderosas que las de los políticos y que tienen verdaderamente el control del dinero y de los medios de comunicación, que son los que van haciendo esta ingeniería social sabiendo muy bien a dónde quieren llegar. Los políticos se adaptan a lo que va convirtiéndose en popular porque tienen el olfato de saber qué es lo que tienen que decir para conseguir votos. Yo no sé si Overton pasó algún tiempo de vacaciones en España. Ciertamente lo que él teoriza se demuestra con hechos, por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual, la aprobación del aborto,
o incluso la legalización de las drogas en distintos países. Pero no sé si esto lo dedujo él como sociólogo investigando la sociedad norteamericana o, repito, si se pasó algún tiempo de vacaciones en España. Porque en España y seguramente en otros países hay un método que es muy sencillo y muy eficaz y que viene a ser en la práctica lo mismo que teoriza Overton. Me refiero al método que se emplea para cocer una rana. Se pone al batracio en un recipiente con agua a la temperatura ambiente. La rana está tranquila, está en agua, no se mueve. Entonces se pone a cocer el agua del recipiente, pero muy lentamente, de tal forma que la rana no se va dando cuenta de que aumenta la temperatura. Sigue allí, sigue tranquila, hasta que llega un momento en que la rana se queda ya paralizada, se cuece y muere. Si aplicamos el método de Overton, la ventana de Overton, o el mucho más evidente y sencillo y menos filosófico de cómo se cuece una rana, a lo que ha pasado en la Iglesia, a lo que lleva pasando mucho tiempo y a lo que ha pasado en estas últimas semanas con la aprobación de la bendición de las parejas irregulares, entre ellas las parejas homosexuales, pues nos damos cuenta de que estamos en esa misma situación. Lo que hace un tiempo era absolutamente impensable y escandaloso, a base de ir aumentando poquito a poquito la temperatura, se ha convertido en algo aceptable para muchos de los católicos practicantes, especialmente en determinados países. Se ha convertido en algo aceptable porque esa sociedad ha ido cambiando con esa ingeniería social y considerando, a través de la aprobación del matrimonio homosexual, por ejemplo, como algo natural, normal e incluso bueno ese tipo de relaciones. La aprobación por parte de la Iglesia de la bendición de las parejas homosexuales, con todos los matices que se quieran introducir, pero aprobación de la bendición de las parejas homosexuales, ha sido un aumento de la temperatura, y es un aumento de la temperatura que no es, o no parece que sea, el final del aumento. Están cociendo la rana. No es casualidad, a mí no me lo parece al menos, que en medio de este lío tan enorme que se ha montado, un obispo recién elegido, recién nombrado, y eso es muy significativo, el obispo de Bamberg en Alemania, haya dicho abiertamente que el paso siguiente es el reconocimiento, la aprobación de las relaciones homosexuales. Y que en esta misma semana otro obispo, el obispo de Malta, Monseñor Cicluna, un experto en la investigación de abusos de pederastia por parte del clero, haya dicho que hay que ir decididamente a los sacerdotes casados. Están mostrando el camino. Lentamente, están preparando el terreno. Ya tenemos aprobada la bendición de las parejas homosexuales. Ahora, el aumento de temperatura siguiente va a venir por la aprobación de las relaciones homosexuales y por la aceptación de los sacerdotes casados, para llegar al final de la primera fase, no al final, sino al final de la primera fase, los sacerdotes casados homosexuales. El sacerdote casado, algunos de los cuales casados con una señora y otros casados con un señor. Y esto que hoy es impensable, impracticable, siguiendo la teoría de Overton o la de cómo cocer una rana, esto ha empezado ya a prepararse. Sin embargo, hay un problema, y se ha presentado un problema para los que tienen esta intención de ir poco a poco preparando el terreno,
poco a poco aumentando la temperatura de cocción donde está el líquido, donde está la rana, se ha presentado un problema. Y es que si esta forma de acabar con el batracio suele ser eficaz, ya no resulta tan eficaz cuando tienes en el recipiente varias ranas que proceden de sitios distintos, porque resulta que alguna de esas ranas tiene una sensibilidad distinta y que percibe más que las demás o antes que las demás que está aumentando la temperatura. Y entonces, mientras el resto está tranquilo, esta rana se da cuenta y pega un brinco, sale del recipiente y se escapa. Pero con ello alerta a las demás, o al menos a alguna de las demás. Y esto exactamente es lo que ha sucedido esta semana con el rechazo colectivo de toda la Iglesia Católica en África a la bendición de las parejas homosexuales. Es verdad que ha sido un rechazo pactado. El propio documento hecho público por los obispos africanos lo dice así. Es un documento pactado con el Vaticano, aprobado por el Santo Padre y aprobado también por Doctrina de la Fe. Es un documento pactado y, como todo documento pactado, es presumible, se puede uno imaginar, que ambas partes han cedido. Por un lado, los obispos africanos rechazan rotundamente la bendición de las parejas homosexuales, pero dicen que eso se debe a su cultura. Bueno, naturalmente le dan así un balón de oxígeno a el cardenal Fernández, porque es lo que él había dicho. Bueno, en determinados sitios, por su cultura, aunque el cardenal Fernández no lo ha dicho, otros sin duda lo piensan, por su cultura atrasada, que ve todavía la homosexualidad como algo malo, por su cultura que le falta mucho todavía por avanzar, ahí les permitimos que ellos no bendigan las parejas homosexuales, pero en el resto, todos aquellos que tengan una cultura más avanzada, más moderna, más civilizada, y no estos tan antiguos y atrasados, pues en el resto hay que bendecir a las parejas homosexuales, aunque sea como han aprobado los franceses y los norteamericanos, aunque sea con bendición individual, que por otro lado, en la aclaración a la declaración lo permite el propio cardenal Fernández. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una rana ha saltado del recipiente y ha indicado un camino. Es verdad que, pues que se va a permitir en este tema una especie de iglesia de dos velocidades. En realidad, los que ya estaban haciendo las bendiciones a las parejas homosexuales van a seguir haciéndolo. Lo único que ahora dicen que lo hacen de forma legal, pero ya lo hacían. No me refiero solo a Alemania o Bélgica, Suiza, Austria, sino también a otros sitios, como se ha puesto de manifiesto en esta semana, el caso público de una parroquia en Kentucky. Eso de que no tiene que hacerse dentro del templo, de que no tiene que hacerse con vestiduras litúrgicas, eso no van a hacer ni caso, ni nadie les va a decir nada, llamar la atención o ponerles algún tipo de castigo porque lo hagan. Ellos se consideran apoyados ahora en eso. Y consideran, vuelvo a citar al obispo de Bamberg en Alemania, consideran que es solo un primer paso. ¿Vamos a una iglesia de dos velocidades? En este tema es ya evidente. En unos sitios se puede hacer, en otros sitios se les permite, por su atrasadísima cultura, que no lo hagan. ¿Iremos a una iglesia de dos velocidades también en la aceptación de las relaciones homosexuales? En la
aceptación del matrimonio de los sacerdotes y de los sacerdotes homosexuales, en la aceptación del diaconado y posteriormente, no hay que engañarse, el sacerdocio y posteriormente el episcopado y posteriormente el papado femenino, es el método de cocer a la rana, poquito a poquito, no todo de un golpe porque la rana da un brinco. Hay que ir preparando el terreno. ¿Iremos a esa iglesia de 2 velocidades? Si eso fuera así, ¿podremos seguir diciendo que la iglesia es una? ¿Que es católica en el sentido de universal? ¿Que es apostólica en el sentido de que está basada sobre las enseñanzas de los apóstoles? Algunos dirán que también ha dejado de ser santa, en el sentido de santificadora, y otros dirán que no, que precisamente con la aprobación de todas estas cosas es más santificadora que nunca. Me parece significativo que también en esta semana se haya sabido, aunque sin confirmar, que Monseñor Viganò está preparando, repito, está sin confirmar la noticia, una especie de iglesia cismática. Está sin confirmar, pero ha salido ya publicado que se ha hecho ordenar de nuevo bajo condición obispo él, y que está ordenando sacerdotes y se prepara para ordenar obispos. Esto está sin confirmar. Bueno, es un rumor, ha salido ya publicado. Pero esto significa que hay muchos laicos en la Iglesia que están descontentos y que estarían dispuestos incluso a ir a un cisma como siga aumentando la temperatura del agua donde se cuece la rana o donde se cuecen las ranas. Es posible que algunos sea justamente esto lo que deseen, que haya ranas, laicos, obispos, sacerdotes, que se vayan del recipiente, que se marchen, que se vayan a un cisma. Es posible que esto sea lo que deseen y que lo estén provocando incluso. Es posible, no lo sé. Pero evidentemente no les va a salir gratis. Corren un riesgo. Y es que se vayan tantas ranas del recipiente que se queden prácticamente sin ellas dentro. Y en ese caso, a ver de qué van a vivir. Porque esto no es teoría, no es hipótesis, no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que les está pasando a las iglesias protestantes. No solo división interna, justamente con el tema de los homosexuales, ahí están los anglicanos, los metodistas, los baptistas incluso, sino que es que además la crisis numérica es espantosa. En ellos, mucho más incluso que en los católicos. No sabemos qué va a pasar y no sabemos hacia dónde quieren dirigir a la Iglesia ni cuánto están dispuestos a aumentar la temperatura del agua, pensando que quizá la mayor parte de las ranas no se den cuenta de lo que está pasando. No sabemos lo que puede suceder, pero sí sabemos que es una situación muy dolorosa. Por lo menos para algunos, entre los que me incluyo. Es una situación muy dolorosa. Somos muchos, desde luego soy yo, y creo que no soy el único, los que estamos sufriendo. Los que amamos a la Iglesia, los que amamos al Papa, los que queremos ser fieles al Papa, los que defendemos al Papa, los que amamos a la Iglesia, y que sin embargo con esto estamos sufriendo y estamos sufriendo mucho. Solo nos queda en este momento decir, mientras nos dejen, lo que pensamos y seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieren seguir informados acerca de lo que pasa en la Iglesia, visiten nuestro sitio web en www.magnificat.tv y visiten nuestras redes sociales. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Feliz Año Nuevo a todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.